algunos no visualizan otras, etcétera. Entonces, mejor les mando los temas, les mando qué tarea es y ya ustedes la van haciendo. La vean o no la vean y si no la pueden subir a la plataforma, me la mandan al correo. Ok, Y ya si estamos en la misma sintonía los tres. correcto. Correcto. Bueno, pues vamos a iniciar el en vivo y hoy tenemos temas importantísimos. Acuérdense que lo vamos a hacer en dos partes. Obviamente el receso lo vamos a dejar para el final, ¿verdad? Para irnos antes. ¿Ok? Bueno, vamos a iniciar bueno, hoy vamos a estar hablando de la teoría de la psicometría. La psicometría, pues, es la medición en cuestión de variables, en cuestión de esas variables psicológicas y se basa obviamente en principios estadísticos, principios matemáticos, es el poner números a las cosas, a lo que se mide, y entonces nos da la oportunidad de tener una cuantificación de aspectos que anteriormente eran subjetivos del comportamiento del ser humano, como la inteligencia, los rasgos de personalidad, las habilidades, etcétera. Hoy por hoy, la psicometría nos permite tener una ponderación numérica para clasificar todos estos rasgos. Vamos a decir que las teorías psicométricas permiten obtener datos precisos sobre inteligencia, personalidad y todos los rasgos psicométricos, psicoemocionales, psicológicos, etcétera. Esto permite hacer una clasificación de los grupos y facilita la comparación entre dos puntos, entre individuos, entre grupos, de acuerdo a las habilidades y una perfilación laboral también, una perfilación en cuestión de las profesiones, cuáles son las vocaciones, entre otras. Existen diferentes teorías psicométricas, como por ejemplo la teoría clásica de los test, la de las respuestas, modelos factoriales, entre otras. Todas las teorías son fundamentales para el desarrollo de instrumentos de evaluación psicológica que garanticen su validez científica y su confiabilidad. Si bien la psicología es bastante nueva, perdón, ando con un poquito de alergia, en cuestión de la aplicación de pruebas y la validez científica, pues esto no significa que no sea una ciencia. La teoría clásica es la de donde nos referimos a que los test son instrumentos científicos muy utilizados en el ámbito de la psicología. Esto con el fin de realizar una evaluación o de medir las aptitudes, los conocimientos, las funciones de las personas, cómo reaccionan ante diversas circunstancias y cuando un test mide lo que pretende, pues este test es válido. Por favor, sus micrófonos, siléncienlos, estoy escuchando sus intimidades. Cuando un test mide, les decía lo que se pretende o lo que es su objetivo, decimos que este test es válido. Para esto vamos a ir viendo cómo se mide, cómo se elaboran los tests, o sea, ir comprendiendo. Podemos decir que un test es fiable siendo pues alguna de las características importantes para la validez de un test psicológico. Cuando nos referimos a la TCT, que es la teoría clásica de los tests, por sus siglas, pues es aquella teoría en la que los test psicológicos
iniciaron, dio origen a pues a una rama muy importante de la psicología. Eso fue los principios de la psicometría. Esta teoría pues pone especial atención al logro de una mayor exactitud en la medida de lo posible, ¿sí? En su lugar, si no fuera posible, pues obtener una determinación más precisa acerca del error de la medición. Por esto, esta teoría también se conoce como la teoría del error de medición. Esta teoría deja un espacio también para decir, ¿sabes qué? Esto no se pudo medir de manera precisa. Esta teoría clásica también, pues es un marco fundamental en psicometría, pues se utiliza para evaluar características psicológicas, pero también habilidades, rasgos de personalidad, perfil vocacional, predisposición al conocimiento, entre otras. Se centra pues en lograr la mayor exactitud posible, les decía, aunque también deja un espacio para, para la determinación del error. Esto lo convierte pues en una herramienta esencial para la evaluación psicológica. Esta se originó en el siglo XX a través de uno de los investigadores de apellido Spearman y esto marcó prácticamente el inicio de la medición o de la psicometría como tal. El estadístico y psicólogo inglés Charles Edward Spearman y sus investigaciones dieron inicio en lo que se suponía que de alguna forma iba a marcar un cambio en el ámbito de la psicología. La psicometría, pues esa área de la psicología en la que los especialistas se encargan de investigar a partir de teorías, métodos y técnicas implicadas en medir y cuantificar pues diversas variables psicológicas del conjunto de características de la psique del ser humano. Dentro de esta psicometría de los test, una herramienta muy importante es el uso en la psicología en general, siendo pues unas pruebas que se llevan a cabo con el fin de realizar una evaluación lo más exhaustiva posible de las aptitudes, conocimientos y funciones del ser humano ante la vida. Podemos encontrar que algunas de ellas, pues comúnmente son conocidas y que hoy por hoy, a pesar de su carácter psicotécnico, psicológico, tienen un objetivo fundamental que se puede perder al realizarlas libremente ante la red. El hecho de evaluar y estudiar una función con este tipo de test nos permite diseñar y una medición y una evaluación en diversas características psicológicas de las personas. Por ejemplo, las pruebas de selección para un puesto de trabajo determinado nos permiten no solamente saber si la persona es idónea para este puesto, sino también cuáles son sus habilidades y si se puede perfilar para otro puesto. Por lo que realizarlo nada más de manera virtual le quita esa esencia de la interpretación humana que puede más que encasillar en un solo puesto, abrir oportunidades a otros más. Esta teoría, pues es un logro de mayor exactitud en lo que antes había. En su lugar, ya dijimos, habían otras que no eran tan precisas y no tenían un margen de error que pudiera no alterar la medición como tal. Entonces, cuando nosotros en el campo de la psicometría utilizamos esta técnica, pues logramos una interpretación más a detalle de lo que es el valor del test como tal, medido centrado en la persona, por lo que podemos llegar a concluir en un valor verdadero de acuerdo al rasgo de la personalidad o de la manifestación característica de una persona, midiendo también sus aptitudes, pero de manera
personalizada, por lo que podemos aplicar el mismo test para otras personas y tener puntuaciones diferentes. También se incide en el modo de evaluar en la calidad de los test, así como también en una manera, digamos, de depurar con el fin de reducir el mínimo error. Vamos a encontrar varios ítems que van a cuantificar lo mismo para poder, y de manera distribuida, para poder ratificar el resultado, disminuyendo la probabilidad de error. Por eso es importante tener siempre, siempre, siempre en mente a la hora de estudiar la teoría clásica de los test que lo básico es la confiabilidad o fiabilidad y la validez. La fiabilidad, de acuerdo con las teorías de los test, es la estabilidad o consistencia de las medidas. En caso de que se repita el proceso de medición, va a arrojar resultados muy parecidos a menos que ya se haya trabajado en terapia y se hayan hecho modificaciones de algunas conductas o se adquirieran nuevas habilidades. En otras palabras, la exactitud o la confiabilidad supone que va a ser muy parecido porque el test es capaz de determinar un valor verdadero que se puede ratificar una y otra vez. La fiabilidad únicamente se puede estimar ya que no se conocen verdades absolutas. Más sin embargo, la interpretación de las personas capacitadas no debe de tener ningún sesgo. Por eso es que le decía que cuando este tipo de pruebas lo realizamos con una computadora o por medio de internet, sí puede haber un sesgo porque estamos ante un aparato que no necesariamente va a ser una interpretación personalizada, sino una estándar. Por su parte, la validez es el grado que la teoría y la evidencia empírica secundan de la interpretación de las puntuaciones de los test. Dicho de otra manera, decimos que la validez pues es la capacidad de un instrumento para cuantificar de manera correcta, adecuada y significativa el rasgo medido por el que ha sido diseñada. Por ejemplo, cabe destacar que en el ámbito de la psicometría podemos encontrar dos teorías principales que han sido desarrolladas con el objetivo fundamental de construir y analizar los test. Una de ellas es la que estamos conociendo en este momento y otra es la que vamos a ver como la segunda teoría de los ítems o TRI, teoría de los ítems. Esta explica un proceso de elaboración general de un test. Para poder nosotros comprender cómo funcionan, tenemos que saber cómo se elaboran, entender cada uno de sus conceptos y cuáles son sus orígenes, porque el concepto del proceso general acerca de cómo se construye habla de cómo se siguen las reglas de los test. Por ejemplo, vamos a destacar que para construir los test de rendimiento o de aptitud, podemos elaborar inventarios, cuestionarios, incluso escalas para medir actitudes, intereses, sentimientos, etcétera. Pero primero que todo, o el primer paso a la hora de elaborar un test, pues es identificar el objetivo. ¿Para qué quiero este test? ¿Qué cosa es lo que voy a medir? ¿Qué busco? Y esto debe de ser de manera cuidadosa porque pues se van a utilizar puntuaciones para la predicción, clasificación y diagnóstico de esta información. Es importante que pues en este paso siempre anticipemos los procesos de decisión en los que esta información pues va a lo que nos va a aportar en los test o lo que va a utilizar. Las categorías generales más comunes para para la elaboración normalmente o que se utilizan en los cuestionarios
o en los test son cuatro. Evaluación conductual o académica, medición de un constructo teórico, clasificación del diagnóstico y clasificación del personal. Es importante nosotros siempre tener en cuenta esto. Y tener presente que algunos elementos del contexto son muy importantes, o sea, debido a su relevancia. Ay, quiero estornudar. ¿Será que mis alumnos se están acordando de la alergia? De acuerdo a su importancia, hay restricciones temporales o restricciones del tiempo que se dispone para aplicar los test. A estas pruebas se les pone hora de inicio, hora de finalización y tiempo de aplicación. Esto va dirigido a la administración de los test y sus diferencias entre individual y colectiva. El punto número dos es la definición del constructo. Un constructo psicológico puede ser, como su palabra lo dice, la construcción a través de diversas partes, como de manera hipotética, de manera psicológica, que vamos a interpretar de manera psicométrica. Comúnmente nos referimos a la descripción conceptual de algún rasgo. Eso es un constructo desde la psicometría o la descripción de algún atributo que se pretende estudiar. Por lo tanto, pues este es un recurso muy útil para facilitar la comprensión del comportamiento del ser humano. Mucho ojo, el hecho de comprender no significa que nosotros estemos de acuerdo, simplemente entendemos y comprendemos lo que está sucediendo. Esto no es para etiquetar en el ámbito de la psicología, sino para agrupar un conjunto de comportamientos de personalidad, de creatividad, de inteligencia, de memoria o lo que se esté midiendo. Entonces, el segundo paso a la hora de elaborar un test desde la teoría clásica de los test sería la definición del constructo o de lo que se quiere medir, definiendo pues el constructo como la columna vertebral que va a sostener el diseño de los test. O sea, se hace de acuerdo a lo que vamos a medir. Ya cuando hablamos del punto número 3, estamos hablando del diseño como tal de los test. Este paso se debe de hacer con una debida planeación sobre el instrumento de evaluación antes de pasar a la redacción de los ítems. Siempre debemos de tener todo planificado porque de lo contrario eso va a afectar la validez y la confiabilidad de nuestro test. Todos podemos elaborar test, pero tenemos que seguir todo este tipo de protocolos. Es importante garantizar que los ítems van a reflejar el objetivo y la definición del constructo que ya elaboramos en el paso anterior. El punto número 4, la redacción de los ítems. A la hora de redactar los temas, se debe de buscar que estos reflejen la manera más exacta posible el comportamiento indicador del constructo definido previamente. A su vez, es importante que se eviten o que al menos se minimicen en lo mayor posible los potenciales errores que pueden contaminar las inferencias que se llevarían a cabo a partir de las puntuaciones obtenidas en el test hacia el constructo psicológico que se trata de evaluar. Fíjense bien, en este punto es importante hacer una debida redacción porque si lo hacemos con ambigüedades, con palabras que se pueden malinterpretar, entonces al momento de aplicación de la prueba va leyendo la persona y se distrae en preguntarte y cuando tú le explicas, ahí le estás metiendo algo de tu influencia. Eso no debe de ser. Una vez iniciada la prueba, ya le diste todas las explicaciones y ya no puedes interferir o contestar preguntas porque eso también se mide. El análisis de los ítems. En el momento
Ay, perdón. Es que quiero estornudar. En el momento en el que vamos a redactar los ítems es cuando debemos de analizar su calidad. Detalladamente, leer una y otra vez y analizar para poder seleccionar aquellos que se van a incluir en la versión final del test. Si ves que el ítem que tú querías no cumple con lo que tú quieres medir, modifícalo, cámbialo hasta que sea adecuado, porque también esto puede contribuir internamente a que el test sea más consistente o sea complejo y la persona no lo pueda contestar. Bueno, hay dos tipos de propiedades estadísticas que normalmente son analizadas a la hora de valorar la calidad de los ítems. Punto número uno, la discriminación de los ítems y la dificultad. La discriminación es cómo la persona va a ir agrupando los ítems. No puedes poner un ítem que vaya a medir lo mismo eh, seguido o consecuencia. Debe de ser más alejado. Mides una cosa y cuando vayas a confirmar tiene que ser más adelante. La dificultad de las preguntas o de los ítems también debe de ser de baja complejidad, que fácilmente se comprenda en los procesos mentales. Punto número 6, el análisis de la fiabilidad y la validez. Estos dos términos van entrelazados y por eso se ponen o se agrupan en un mismo número. Después de analizar correctamente los ítems y ya tenemos una selección final con aquellos que sí pueden formar parte de nuestro test, pues es útil para medir lo que pretendemos inicialmente. Hay que proceder a analizar la fiabilidad y la validez de los test. Para eso se debe administrar el test a una muestra de personas, pero sin validez oficial, solamente con el hecho de probar el test que estamos elaborando. La mayoría de las empresas nos piden test personalizados de acuerdo a lo que ellos quieren medir. Y el último paso es elaborar las normas de interpretación de las puntuaciones. Este debe de tener a la hora de desarrollar muy en cuenta que debe de seguir normas teóricas. O sea, todo debe de tener sustento teórico para que si en algún momento este test lo tenemos que someter ante la aprobación de una autoridad. Por ejemplo, en mi caso, cuando soy perito tercero en discordia, en muchas ocasiones me preguntan la explicación de qué es lo que mide cada ítem, cada test y la explicación de las normas de interpretación de estas puntuaciones. De lo contrario, no se le da validez ante un juzgado a la ejecución de una interpretación. Esto es importantísimo porque no debe de ser nada más a criterio. La interpretación debe de ser referida a normas, lo que significa que debe de tener un manual en el que toda persona que lea o estudie ese manual pueda elaborar la interpretación y sea muy parecida, si no igual en cuestión al diagnóstico. Y si tiene alguna variante que no sea significativa, que no se pierda la esencia de la medición. Debemos de tener en cuenta que esta aportación de información debe de ser desde antes del test. Debemos de explicar adecuadamente a las personas haciendo ejecución de lo que pudiera tener alguna duda y cerciorarse. También la comparación con la distribución de las puntuaciones pues hace referencia a una muestra normativa. La teoría representacional, bueno, la medición de la teoría
representacional, ya no sé deletrear, Dios mío. La alergia me está afectando, chicos. Un té, por favor. Es un enfoque que busca explicar cómo y bajo qué circunstancias se pueden usar números para representar información sobre magnitudes de atributos. Esta teoría se basa en la idea de que toda medición debe de asegurar una adecuada representación del atributo real medido mediante los símbolos o números asignados. Por eso se ha desarrollado una influencia de diversas áreas científicas, incluyendo la psicología, que ayudan a la medición, en este caso, la psicometría. Bueno, la validez de la medición en diversas disciplinas técnicas o científicas se basa en el respeto a los principios de la teoría general de la medición que incluyen la teoría representacional. La teoría representacional de la medición ha sido fundamental en el desarrollo de la medición de la conducta y ha influido en gran parte en el análisis cuantitativo del aprendizaje, el cronómetro de los actos y procesos mentales y el estudio de las diferencias individuales. Aquí quiero hacer una pausa porque cada uno de nosotros puede tener la aplicación de la misma prueba, más sin embargo, las puntuaciones pueden ser un poco diferentes. Es un logro histórico el poder tener una comprensión de la medición en cuestión de el comportamiento, la conducta del ser humano y que nos permita ya de manera científica poder hacer mediciones. Esto ha influido en el desarrollo, sobre todo del aprendizaje, porque el aprendizaje nos permite llevar una secuencia de la edad, una secuencia cronológica y de acuerdo a una medición vemos si va desfasado en su desarrollo, si le falta, le sobra, qué sé yo. Pero también podemos cronometrar los actos y procesos mentales. Esto también nos sirve para medir en psicometría, por ejemplo, si una persona ha sufrido violación o no y está en el mecanismo de defensa de negación, de evasión y no está consciente porque bloqueó eso que le causa dolor. A través de las pruebas, nosotros podemos cronometrar los actos mentales, medirlos y saber lo que está sucediendo, aunque la otra persona no sea plenamente consciente de ello. Esto nos ayuda con todo tipo de personas y sobre todo con las que tienen algunas dificultades de comunicación, los niños y las personas de capacidades diferentes. ¿Sí? El objetivo ha sido práctico, pero a su vez ha tenido aportes a otras partes de la ciencia. Por ejemplo, en cuestión legal, esto de las violaciones y la diferencia también, una cosa son las violaciones sexuales y otra cosa es el abuso sexual. Y en ocasiones el abuso sexual no se ve como un acto que realmente pueda ser juzgable, pero sí hace daño en la persona. A través de estas mediciones ya podemos tener un sustento teórico que permita a una persona ser juzgada por la comisión u omisión de un delito. Esto es con mediciones concretas, porque también podemos saber si la persona no sufrió violación sexual ni abuso sexual. En ocasiones muchas personas han sido, han sido acusadas. Un caso muy típico que veo es el hecho de que el papá, por ejemplo, el papá le dice al niño o la niña, acusa a tu padrastro de que abusó de ti, de que te hizo así, que te hizo así, que te jaló aquí, te pellizcó acá y yo te voy a hacer los moretones y tú vas a ir a la autoridad y lo vas a decir y entonces
vamos a volver mamá y yo y vamos a tener la familia que tú siempre has querido. Y el niño puede ir y lo puede decir por la influencia y por la repetición. Pero cuando se aplican las pruebas, entonces ahí los resultados arrojan incluso que no hubo un abuso o que el abuso no ha sido por esa persona o otro tipo de cosas que van más profundas. O sea, yo puedo decir que a través de la psicometría puedo saber lo que la persona me niega, lo que no me dice, incluso lo que ni siquiera está consciente que sucedió. Por eso es importantísimo nosotros aprender y capacitarnos a la aplicación de pruebas porque podemos cambiar la vida de una persona. Y bueno, ¿cómo se clasifican los test? Bueno, es fundamental entender que los test pues tienen propósito y de acuerdo a ese propósito se deben de aplicar. Estos instrumentos no nada más evalúan conocimientos, también miden habilidades, actitudes, rasgos de personalidad, tendencias a las tomas de decisiones, entre otras. ¿Cómo clasificamos a los test? Bueno, hay test de conocimientos que son pues los que miden esa área específica, las habilidades, los test de personalidad que también miden actitudes, los psicométricos que son como de inteligencia, aptitud y características psicológicas, y los test proyectivos. Estos también miden y evalúan cómo se puede expresar libremente proporcionando información sobre su personalidad. La clasificación se divide en varias categorías y esto facilita su comprensión y aplicación de acuerdo a lo que están midiendo y para qué están dirigidos. Según su finalidad, ¿sí? En el grupo, según su finalidad, están los test diagnósticos. ¿Para qué se utilizan? Bueno, para identificar problemas o necesidades específicas. Algunos ejemplos son de los test diagnósticos, son los que se utilizan en el ámbito de la salud y la educación. Por mencionar algunos, vamos a poner algunos ejemplos de los de inteligencia que se utilizan como el de Stanford Binet, que es utilizado principalmente para medir inteligencia en niños, pero también se puede estandarizar para adultos. En las escalas de Wechsler está el WISE o el WIS para los niños, el WISE es para los adultos y estos evalúan diferentes aspectos de la inteligencia. Acuérdense que la inteligencia no es físico-matemática, sino, sino en el contexto educativo, pues también van viendo algunos aspectos de inteligencia. Estos miden la capacidad como la del Raven, que mide la capacidad de razonamiento abstracto y es ampliamente utilizado en los contextos educativos y en los contextos laborales. Acuérdense que el poder realizar razonamiento en diversas áreas es aplicable a la resolución de problemas. Hay pruebas como Johnson 3 que evalúan habilidades cognitivas y académicas en diferentes áreas. Hay otros como por ejemplo los test de matrices, que estos se centran en la resolución de problemas y el razonamiento lógico. Estos pueden ser de acomodamiento de colores, de figuras, de a completar, de patrones, entre otros. Hay test de habilidades técnicas que pueden determinar si una persona tiene las habilidades técnicas para diverso puesto de trabajo. Esto sin importar si la persona tiene un título o no. Y los test psicológicos de dibujos, estos permiten evaluar la percepción del ambiente, de las problemáticas y también la creatividad. Pero también hay uno muy importante que es de autoestima. Este nos permite evaluar la autoestima individual de cada persona.
Estos pueden estar estandarizados y ser verbales o no verbales, pero nos permiten hacer diagnósticos que también incluso pueden ser autoadministrados, más no se recomiendan. ¿Por qué? Porque al hacer una interpretación o una autointerpretación o hacerlo a través de línea o en internet, pues puede haber cambios va a estar influenciado por nosotros mismos. Vamos incluso a querer maquillar algunas cosas o disminuir la gravedad de otras. Por eso debe de ser aplicado por profesionales de la salud y la educación que estén capacitados en aplicación e interpretación de pruebas. Además, el tratamiento y el desarrollo de la información debe de ser de uso confidencial. En ocasiones es importante no dar un diagnóstico para evitar tener etiquetas o que se encasille a una persona, a un área. Uno de los ejemplos de test de inteligencia emocional es uno que se llama psicoactiva. Este es un test que en ocasiones los profesionales de la salud lo pueden tener gratuito, aunque también hay una versión en línea que no la recomiendo mucho, pero este puede medir la inteligencia emocional y cómo las personas gestionan sus emociones. Hay uno que tiene un grupo que se llama Hernández Psicólogos, que ellos proporcionan un documento PDF de autoevaluación de la inteligencia emocional y estos te proporcionan instrumentos para apuntar y tú se los regresas y ellos hacen la interpretación. Hay otro que se llama Care Patron, que se escribe Care Patrón y presenta un ejemplo de los test psicológicos que se utilizan para evaluar habilidades de inteligencia emocional en los pacientes. Hay otro que se escribe Kronos Share y que mide 3 dimensiones clave de la inteligencia emocional, proporcionando ejemplos de cada una de ellas. También se puede acceder a través de profesionales de la salud a los test y la interpretación se hace a través del profesional de la salud y regularmente a los profesionales de la salud nos venden paquetes de pruebas en los que pagamos y nos van dando folios de cada uno de ellos y tenemos asesoría incluso para la interpretación. Hay uno muy utilizado para el coeficiente emocional y se llama Cognifits. A través de 24 preguntas, nos ayuda a entender y evaluar la inteligencia emocional. Bueno, entre otros, hay muchísimos. Los test de evaluación miden el rendimiento o proceso en un área determinada. Por ejemplo, el Departamento Español evalúa las habilidades lingüísticas de cada estudiante que ingresa a una universidad. ¿Por qué? Porque hay unos que tienen variantes en el idioma de acuerdo a la ubicación o a la zona. Por eso es importante que todos hablen en la misma sintonía. Hay también pruebas de dominio de un idioma. Estos como por ejemplo la puntuación de TOEFL para determinar las habilidades de la lengua inglesa. Hay pruebas con referencia a las normas. Por ejemplo, hay oficinas de admisiones de una escuela, puede ser de posgrado o de licenciatura, que requieren que todos sus solicitantes tomen un informe de puntaje de un examen de registro. Por ejemplo, para registrarse, ellos van a presentar un examen. Estos suelen ser personalizado de acuerdo a cada una de las universidades y tener sus propios puntajes. Hay pruebas de referencia de
criterios. Estas miden, por ejemplo, el puntaje mínimo de acuerdo a una profesión. Este puntaje varía de acuerdo a cada uno de los países. Hay otro que es de cien ítems que se llama prueba de aprovechamiento de materias. Esto se hace con una prueba de opción múltiple de algunos alumnos para poner una calificación final y clasificar a los alumnos de acuerdo al aprovechamiento de algunas materias. Permítame, voy por más agua. Ahora sí, bueno, hay pruebas basadas en criterios de rendimiento. Estos son posibles que en algunas escuelas los hagan y midan el rendimiento de sus alumnos y el que tenga mejor rendimiento puede incluso recibir un diploma y clasificar primero, segundo y tercer lugar de aprovechamiento. Hay pruebas de rendimiento también en la ortografía. Estas se utilizan también como para dar premios en algunos colegios, pero sobre todo para fomentar el uso ortográfico dentro del idioma y el aprender las palabras adecuadas. Y uno de ellos es cuando se deletrean las palabras. Eso es muy famoso esa competencia, son pruebas de rendimiento, de ortografía y aprovechamiento del idioma. Hay pruebas sumativas como la que se realiza o el examen final de cada ciclo escolar, como por ejemplo la que van a presentar ustedes al presentar su proyecto. Hay pruebas de admisión, como por ejemplo, hay una muy famosa que es una escuela internacional en Singapur que administra pruebas de admisión que o sea, la han ido perfeccionando durante años y es muy famosa porque se aplica internamente a todos los solicitantes para determinar si están preparados para el riguroso plan de estudios que tienen en Singapur. Vale la pena esa prueba porque tiene bastante complejidad y ahí podemos saber qué tan buenos somos en un área. Y también hay test predictivos. Estos ayudan a prever el desempeño futuro basado en resultados anteriores. Vamos a ir nombrando unos de los que son test proyectivos más famosos. El test de Rorschach. Esta evaluación de personalidad es a través de manchas, de pinturas en las que se interpreta qué cosa ve la persona. La verdad, yo en especial la uso mucho y en pacientes con psicopatologías complejas como la esquizofrenia, como la bipolaridad, etcétera, es muy, pero muy útil. La prueba de apercepción temática, TAT por sus siglas en inglés. Esta consta en historias basadas en imágenes de personas en situaciones diversas. Tú le presentas a una persona una imagen y la persona va a crear una historia de acuerdo a lo que ve en esa imagen. Eso te permite medir la percepción que esta persona tiene de diversos temas de su entorno, de diversas situaciones, el sistema de alerta y todas las habilidades que tiene de interpretar las diversas áreas de su vida. Hay una prueba que se llama del dibujo de la familia. Ahí en la prueba del dibujo de la familia se puede evaluar la personalidad, se pueden manifestar abusos, evaluaciones complejas porque tiene mucho que ver en cómo se forma la familia
incluso el grosor de las líneas de cómo se dibujó la familia tiene mucho que decir. Y ahí nos enteramos qué cosa es lo que uno que otro miembro de la familia hace, sobre todo con las personas más vulnerables. La prueba del dibujo de la casa árbol persona, HTP por sus siglas en inglés. Dibujar una casa, un árbol y una persona permite al psicólogo, al especialista, interpretar cómo la persona en todos los ámbitos de su vida percibe, se desarrolla, qué hace, cuál es su historia de vida, cómo interpreta y cómo manifiesta las cosas de acuerdo a lo vivido. Esto nos permite tener una perspectiva de cómo lo va a proyectar en un futuro. Si tiene heridas de la infancia, entonces lo va a manifestar de esa manera, de acuerdo a sus reacciones. También lo aplico muchísimo. La prueba de la figura humana de Karen McCover. Esta dibuja a una persona y nos permite ver cómo yo me veo a mí, veo a las personas, cómo interpreto y en ocasiones también cómo percibo e interpreto a un agresor, a una persona que me hizo daño, a una persona que me abandonó y todo lo que tiene que ver con mi persona, mis heridas, mis trastornos. Hay una prueba también muy parecida que tiene que ver con el animal. Esta nos pide dibujar un animal y explicar qué animal es, por qué lo dibujó y ahí vamos viendo rasgos de la personalidad. Hay otra prueba que también es muy útil que se llama de asociación de palabras. Mediante esta vamos a asociar las palabras con la primera palabra que se nos viene a la mente. El aplicador va diciendo una palabra y tú vas a decir la primera palabra que se te viene a la mente. Esta tiene tiempo de reacción. Se mide el tiempo de reacción de la persona porque si dejamos que la persona sobrepiense, entonces va a construir una respuesta y no te va a dar la respuesta que primero se le viene a la mente, o sea, la que dan los instintos y el subconsciente, que eso es lo que queremos saber. La prueba del dibujo de la persona bajo la lluvia, esta nos permite percibir cómo una persona interpreta el dolor, cómo lo manifiesta, cómo reacciona ante situaciones adversas y sobre todo cómo es su postura en el momento en el que se está desarrollando la problemática y nos permite también saber pues las secuelas de la misma. Y bueno, la prueba de historias de imágenes en cuestión de conflictos, TATHS por sus siglas en inglés, consiste en crear historias a partir de imágenes relacionadas con conflictos. Por ejemplo, ponerle a una persona una imagen de un hombre o una persona agrediendo a alguien más vulnerable. Esto nos permite entender cómo las personas percibimos los conflictos, qué entendemos, cómo lo vemos, qué ya hemos normalizado y cómo proponemos la solución. La prueba del árbol, el dibujo del árbol es importantísimo porque nos permite como una herramienta valiosa interpretar todos los ámbitos psicológicos que tiene una persona, pero también de una manera más profunda la personalidad, el comportamiento y la conducta del individuo por mencionar algunos. Según el tipo de respuesta, tenemos test objetivos que ofrecen opciones de respuestas cerradas y de respuestas de opción múltiple, depende del objetivo que tenemos. Entre los más conocidos podemos citar el test miokinético de Mira y López, el test de colores de Lusher, el test de pirámides de color de Pfister Hayes,
el test de Sonsi y el más famoso de todos, que es el inventario multifásico de personalidad de Minnesota, en el que me especializo, que se llama MMPI, que detecta trastornos emocionales y rasgos de la personalidad y cuenta con más de 500 ítems. ¿Ok? O sea, le vas a revisar a la persona hasta donde tenga revisable. Muy bien, entonces los test subjetivos permiten respuestas abiertas donde puedes expresar tus pensamientos, tus emociones libremente, cuyos ejercicios o preguntas pueden variar en sus respuestas. Estos van a estar sujetos tanto a la opinión del maestro como a la de los estudiantes. Por ejemplo, un ensayo, preguntas sobre resolución de problemas, análisis de situaciones específicas e interpretación de casos. Esto incluye también las mesas redondas, donde cada uno da su opinión. Según la naturaleza del contenido, tenemos test de conocimientos. Estos evalúan información específica sobre un tema. Vamos a hablar sobre algunas que, pues digo, hay una variedad muy grande de pruebas diseñadas para medir el conocimiento, pero de acuerdo a sus diferentes áreas, vamos a nombrar algunas. Cuando hablamos de un examen de matemáticas o de una materia específica como cálculo, álgebra, geometría, estamos evaluando habilidades respecto a esas áreas en específico. Esto no significa que yo saque 10 en matemáticas o 10 en cálculo y también voy a sacar 10 en inglés. Son de conocimiento específico. Las pruebas de vocabulario de un idioma extranjero mide el conocimiento de las palabras y las expresiones de un idioma, sin importar si lo hablamos y lo escribimos o si solamente lo hablamos. La evaluación de habilidades informáticas verifica competencias pues, en el uso de software, de herramientas digitales, de dispositivos y todo lo que tiene que ver con la informática. Cuando hablamos, por ejemplo, de un examen de historia, evaluamos los conocimientos de eventos históricos que incluyan fechas y figuras o personajes importantes. Cuando hablamos de test de personalidad, buscamos comprender los rasgos de personalidad de cada una de las personas y entender sus conductas y comportamientos. Otro ejemplo muy importante es las pruebas o exámenes de manejo. Cada vez que vas a sacar tu licencia, vas a presentar un examen de manejo. Este evalúa habilidades para conducir un vehículo y conocer y respetar las normas, reglas y leyes de tránsito. Las pruebas de aptitud física, por ejemplo, miden fuerza, resistencia y agilidad física. El examen de certificación profesional también es de conocimiento y valida la experiencia y conocimiento en un campo específico. El test de conocimiento general evalúa también la cultura, lo aprendido, las experiencias, entre otras cosas. Y por último, el examen de admisión de una universidad evalúa las habilidades académicas para acceder a la educación superior, pero cada una de las universidades puede tener un test específico para medir lo que les interesa, para evaluar el progreso y el conocimiento de los individuos en la misma. Y bueno, hay test de habilidades que miden competencia y destrezas prácticas, como ya dijimos, los de inteligencia, el MBTI, que es de personalidad, los de aptitudes vocacionales, que esos los tiene cada una de las empresas, el test de aptitud escolar, SAT
por sus siglas en inglés, que evalúa las habilidades de matemáticas, escritura de los estudiantes, pero también de la actitud con la que van a presentarse ante un conocimiento nuevo. Y los de aptitudes vocacionales que nos ayudan a identificar habilidades y preferencias para elegir una carrera. Todas estas herramientas nos permiten planificar, desarrollar y tomar decisiones de acuerdo al tema. Los test de personalidad en específico pueden explorar características individuales y rasgos psicológicos de diversas maneras. Pueden ser racionales, deductivos, empíricos, factoriales, mixtos, modelos como el de los cinco grandes, el Big Five. Hay un cuestionario que me gusta mucho a mí aplicar, que es el 16PF. Hay indicadores como Myers-Briggs, que estos también tienen, digamos, muy fáciles, a diferencia del Minnesota, que ese sí, el MMPI ese es a detalle y debes de llevar una capacitación específica y cada vez que se hacen ajustes en la prueba, pues tienes que llevar actualización. Hay pruebas como la de Rorschach, la TAT o el inventario multiaxial de Theodore Milton, que también son bastante utilizados y pues tienen mucho aporte en la medición. Según la forma de aplicación, los test pueden ser individuales y pueden ser grupales. Y bueno, hay diferentes tipos de test, como los psicométricos. ¿Y qué miden los psicométricos, María? Porque ya es la que quedaste. Vamos a ir midiendo la participación y vamos a cerrar el en vivo. Mari, ¿qué aprendiste? ¿Qué miden los test? Mide la inteligencia, la, 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 la capacidad de razonamiento, las actitudes, los Ajá, sentimientos. Hay ajá, muchos test, como el de matrices, el de habilidades, el de psicología de el de la psicología de dibujos, ajá, el test de la autoestima. También habló del test de ajá, Roche, sí, este, de la, que es una prueba de percepción temática, ajá, que hay una de la inteligencia que no es físico o matemática, ujú, sino van viendo la inteligencia que mide la capacidad del razonamiento abstracto. ajá. La de Stanford para medir la inteligencia en niños y la WALS es WIS. la de La WIS WIS. es de niños y la WISE es en adultos. Esa cosa. Eso. Hay dos teorías. La teoría de los ítems de generación, que son de generación de un test que se elabora con diferentes conceptos generales. Ajá, Hay cuatro categorías generales, que es la de conductualidad, la del diagnóstico y diagnóstico personal, y me hizo falta uno. grupal. Ah, esa fue la que me faltó. Ahí vamos, ahí vamos. Hay que Que medir la ahí, inteligencia, María, a ver si no se nos olvida. La primera prueba para la maestra y la alumna. y que con los diferentes pruebas de dibujo, del árbol, de animales, se miden diferentes capacidades de las personas. Ajá. Y hasta ahí me quedé. Bueno, cuando hablamos
De pruebas, de test, podemos decir en pocas palabras, resumiendo, que pues estos se aplican de acuerdo a su utilidad, a su beneficio, el objetivo que tienen a medir y esto también a veces crea críticas significativas y también limitaciones. Hay personas a las que no va a ser posible aplicarles algunas pruebas, tiene que ver con su escolaridad, con su edad, entre otras cosas. Entonces, muchos profesionales cuestionan también la validez de algunas pruebas si realmente miden lo que dicen medir, porque acuérdate que la psicología, pues vamos a decir que es relativamente nueva y en ocasiones se puede interpretar como antepuesta o contraria a la psiquiatría o la neurociencia. Más sin embargo, no va por ahí. Las que son subjetivas, pues tienen un propósito de darnos una idea respecto a las mediciones. Las que sí son cuantitativas, esas nos dicen cuánto de cada cosa. Pero, pues bueno, de acuerdo a su objetividad es que vamos nosotros a ir aplicando las pruebas. Yo recomiendo que apliques, por ejemplo, si vas a aplicar tres pruebas, de acuerdo a lo que tú quieres saber, aplica una subjetiva y dos objetivas o viceversa, pero no apliques nada más de una sola naturaleza. Los tres test proyectivos, por ejemplo, pues dependen en gran medida de la interpretación del evaluador. Por eso el evaluador debe de estar muy preparado para hacer este trabajo. De lo contrario, pues puede haber, em, Maestra, se traba el video y sí, no le entiendo. es que mi Se internet, traba su video sí, y no le... híjole. Bueno, sí, y yo creo que hasta se me va a cortar, ¿eh? No me digas que no, pero bueno. Los test proyectivos dependen en gran medida de la interpretación del evaluador. Es importante considerar el contexto cultural. ¿Eso sí me lo entendiste? Esa parte sí. Ah, ok, correcto. Muy bien, vamos a intentarlo. Es importante que los test pues están estandarizados. Pueden ser o no ser aplicables a algún tipo de población y hay algunos que su interpretación es mejor de manera individual a diferencia que la grupal, aunque en ocasiones pueden hacerse pruebas diseñadas para un grupo específico, ¿sí? Lo que queremos evitar es tener resultados engañosos y entonces las limitaciones logísticas también son otra preocupación. ¿Por qué? Porque en la aplicación de pruebas la persona debe de estar concentrada y pueden haber algunas situaciones específicas como el hecho de que los estén acompañando, los estén escuchando, haya ruido que puede hacer que el ambiente influya en los resultados de manera negativa. Por lo tanto, hay que tener en cuenta el entorno al aplicar estos instrumentos. Y por último, los costos asociados con el desarrollo y la implementación de ciertos test pueden ser altos. Eso también puede limitar su uso en entornos donde los recursos son escasos. En consecuencia, hay que evaluar el costo-beneficio. Si los beneficios superan las desventajas antes de decidir qué prueba vamos a utilizar. Aunque los test tienen valor indiscutible en múltiples disciplinas, hay que entender que en algún momento te puedes enfrentar con algunos colegas, empresas o personas que pueden criticar y pensar que hay limitantes esenciales para utilizarlos eficazmente. Digo, en todos los ámbitos te vas a encontrar personas
No sé, a lo mejor estás en psicología organizacional y estás en recursos humanos y llega una persona del sindicato, ¿no? Y te discute la validez de ciertas pruebas. Por eso es importante que las pruebas que estés aplicando tengan validez oficial. ¿Cómo me pidieron que les mencionara algunas pruebas? Bueno, ahí les mencioné algunas para irnos ya familiarizando con todo este tipo de pruebas de psicología y ir entendiendo la psicometría. ¿Dudas, Mari? No, bueno, pregunta. Sí, Eh, Al menos en el ambiente laboral mío he notado muchas actitudes pues son chamacos de 20 a 25 años mayormente, están chamacos ya, pero bueno, pero son hay, adultos ante la hay, ley. ah, hay unos que tienen actitudes como que muy, ¿cómo les explico? Mm, Como que en su entorno tienen problemas y su opción más viable es dejar de trabajar. Ajá, Hay otros, bueno, no sé si ese muchacho, porque tiene una operación en su cabeza, tiene unas placas, algo así, y le pasa un tubo de oxígeno, no me acuerdo qué cosa. No sé si por tener ese problema de salud en su cabeza, ajá. a veces tiene comportamientos agresivos y a veces está pacífico. A veces Del estado de ánimo. no sé si no entiende las indicaciones y hace lo que él quiere o se enoja. Habría que aplicarle pruebas y definir eso. Porque pues él ahí entró con engaños, no dijo realmente cuál era su estado de salud, porque si lo hubiera dicho, pues no lo hubiese contratado. Mm, Hay una parejita ahí, bueno, yo sé que la muchacha ya tuvo otra pareja y tiene una niña, y mm, siempre fue que habló de su pareja, de su suegra, que es esto, bueno, se juntó con uno mismo de ahí y habla de esa persona. Pero como ahí en la empresa todos son chismosos, de todo se entera, yo sí he notado que el Mari, hay que muchacho, hacer una prueba de chismografía, el trastorno de la chismografía y te vas a volver inmortal. la verdad, he visto en el aspecto del muchacho que sí cambió mucho, tanto en su aspecto físico como en su forma de ser. A ese tipo de personas sí se le podría aplicar una prueba para lograr entender su situación Unas y tres o ayudar. cuatro diferentes. Y me podría ayudar. Eh, no entiendo cómo qué sería la ayuda, tal vez sí. En, Le aplico la prueba, se las mando para que usted me diga el diagnóstico. Bueno, podemos ver la manera de colaborar. Ya lo platicamos personalmente y vemos qué tan posible y qué tan no, porque tenemos que Ajá. seguir algunas normas y reglas. Pero puede ser que sí. De mi parte, la colaboración, pues sí la puedes tener. De entrada, nada más sería definir las reglas de operación. Ok, ¿Dudas, Mari? no, Bueno, ninguna. si no tienes dudas, sería todo por hoy. Ok, muchas gracias. Nos vemos el Te domingo te si Dios voy a quiere. regalar un receso. Nada más estamos las dos.
Ya vi, no, y de hecho estoy picando aquí mi papa en la zanahoria, es lo que la estoy escuchando. Ah, pues de aquí me voy allá a tu casa a comer. Bueno, pues a ver, espérame. Ok, es que me están escribiendo de la uni. Este, Mari, pues si no tienes dudas, pues ya nos vamos al receso. Y pues obviamente el receso va a terminar a las 2 de la tarde, ya terminó la clase. ¿Sale? Pues para mí no es receso porque me aprovecho y me meto en el pitching, la otra clase, de Ah, una vez. Ah, perfecto, perfecto. Es Bueno, cuídate mucho, nada más que pendiente lo de los temas. ¿sí? Sí, Ok, mañana o pasado mañana se los mando al WhatsApp. perfecto. Perfecto, cuídate mucho, bendecido Perfectamente. domingo. Igualmente, gracias, bye.